Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 2. Y vimos cómo Dios hizo a la humanidad, Adán y Eva, a su imagen. Y vamos a retomar esta parte y llegar a lo que han llamado la caída del hombre. Y el problema es eso, es que que así lo llaman y a veces como que no sabemos ni siquiera por qué ese término y o sea, por qué llamarlo así y no de otra forma. Pero si quieres llamarlo de otra manera, puedes llamarlo el colapso, porque es el colapso de todo eso y fue tan contundente y total. El colapso de la humanidad espiritualmente sigue siendo el caso. No se notó todo luego, pero igual como un colapso puede ser así. Y más si lo estás viendo, o sea, desde donde tú estás, lo estás viendo en cámara lenta, pero es colapso. Al final es escombro, es un desastre, y eso realmente, si podemos entenderlo, explica por qué estamos como estamos hoy. Pero no es el fin, o sea, también, y Dios en eso da una promesa. Entonces, explica primero en capítulo 2 cómo era Edén, y cómo, o sea, un río salía de Edén y se dividía en 4 partes. Y describe eso. Entonces, después del diluvio volvieron a encontrar ríos, o sea, con los efectos y los cambios geológicos, mucho fue cambiado de la tierra y siguió cambiando. La separación de continentes, la fracturación de las placas tectónicas es parte de lo que sigue sucediendo todavía hoy, pero más lento. Y entonces, pero los efectos geológicos son, y vamos a ver eso mucho más en detalle cuando llegamos a eso, literal pedazos o sea, como si alguien hiciera, como un león, un gato, hiciera así pedazos, o como igual vas deshaciendo tortilla, algo así. Entonces, pedazos de continentes literalmente volteados. Y hay lugares que puedes ir y ver como las capas de roca, de sedimentos, y vienen de diferentes colores y contenido, y hasta con o sin fósiles, y cómo está así, volteado, así. O sea, haciendo esto, deshaciendo la tierra. Entonces no es simplemente que llovió mucho como Winnie Pooh y al rato pues sale así, entonces sale flotando en su jarra, su olla de miel para buscar. O sea, no. O sea, sino fue un cataclismo único y o sea, tan destructivo. Entonces la acción volcánica siguió, levantamientos de las Himalayas, de la Sierra Madre aquí, de las rocosas en Estados Unidos, o sea, cordilleras, todo eso, los efectos siguen todavía hoy, sigue movimiento hoy todavía. Pero para entender que entonces cómo sería la tierra en aquel entonces y dónde estaría el Edén, entonces después del diluvio Noé y sus hijos empezaron a decir, pues fíjate, esto como que me recuerda que es el Éufrates, que eso es Tigris y es diferentes ríos. Y es importante ver eso. Cuando llegaron los españoles, igual pusieron nombres como Mérida, como Cuenca, y diferentes nombres así, Salamanca, nombres de los lugares de su providencia, y también como que le recuerda algo. Pero la tierra fue cambiada a como era en un principio. Entonces, tomó pues, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, y como notamos hace 8 días, capítulo 1 es Elohim, Dios, pero usa la gramática singular en el verbo, pero la palabra en sí es plural, entonces plenitud. Entonces eso hace Dios cuando habla de abundancia de agua, abundancia de vida también. Entonces Jai es vida o vive, entonces Hayim es plenitud de vida, plenitud de aguas, ríos de agua viva. Cuando Jesús habló eso en Juan capítulo 7, Ezequiel ve un río que empieza como un arroyo, un riachuelo, viene saliendo del templo, pero va bajando por la barranca y llega a la cuenca del río Jordán, y cuando esas aguas llegan al Mar Muerto, son sanadas. Pero lo que pasa es que en el cataclismo de la venida de Jesús se parte
en mitades, el monte de los olivos. Entonces por esa fisura va pasando el agua, haciendo paso. Entonces por eso Jesús dice, podrás decir a este monte, quítate. Entonces también se abre una fisura y el mar muerto ya tendría salida. Pero como el nivel del mar muerto es bajo nivel de mar, todo el río Jordán es bajo nivel del mar, el mar de Galilea es bajo nivel de mar, entonces no hay salida, hay entrada pero no salida. Y Dios, o sea, hay levantamientos. El mar Mediterráneo, por ejemplo, se hizo cuando hubo un bajón, o sea, como bajó lo que era una llanura entre África y Europa. Probablemente el norte de África se levantó y bajó lo que es ahora el mar Mediterráneo, entonces se inundó. Probablemente es el origen de la leyenda de Atlantis. Pero la Tierra ha sufrido muchos cambios muy fuertes, regionales, y el problema es que si hay sobrevivientes o si hay gente que observa, eso es muy difícil, sobre todo en la antigüedad, saber hasta dónde fue el cambio. Y muchas veces simplemente migraban a buscar un lugar más estable. Y pues llegaron por fin a Tenochtitlán y vieron una águila comiéndose una serpiente en un nopal. Y en fin, o sea, por eso las migraciones de pueblos durante la historia humana. Ok, pero en un principio fue diferente. Y Dios hizo el Edén en medio de una tierra diferente, con aspectos diferentes, el clima diferente, la atmósfera diferente y todo permitiendo una situación bastante diferente. Cuando se habla de calentamiento global por exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que no te están diciendo es, si pusiste atención en secundaria cuando veían de fotosíntesis en las plantas, ¿qué es lo que hacen con fotosíntesis? ¿Qué es lo que hacen plantas usando la energía del sol? ¿Qué es lo que hacen? Absorben dióxido de carbono y ¿qué es lo que emiten? Oxígeno. Entonces quedan con el carbón, por eso puedes tomar leña y quemar la leña, es mucho carbón. Entonces, si hubiera, en el pasado hubo más dióxido de carbono y lo pueden hacer leyendo los anillos en árboles y sobre todo en árboles hechos fósil, y con eso pueden hacer lectura de la cantidad de oxígeno y la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y todo eso, la cantidad de agua en la atmósfera y ver eso. Por eso encuentras fósiles de peces en las Himalayas. Y nunca te dicen por qué, es que antes toda la tierra estuvo bajo agua. Ok, pero esos fósiles no son tan antiguas. Es importante ese detalle, como que dicen, ok, pues ya terminó la clase, ahora saquen su libro de historia, su libro de matemáticas y cambian el tema. Pero realmente cuando esos moluscos, o sea, calamar o ostión o qué es lo que te gusta en tu cóctel, entonces cuando eso estuvo ahí, era en una etapa de evolución que realmente no toda la tierra estaba cubierta de mar ya. Entonces, ¿qué hubo? Entonces encuentran también madera hecho fósil y lo que pasa con eso es que muestra que son tipos de plantas que no podían haber vivido allí. Algo está pasando este año, no es para que tengas miedo, pero a veces serías mejor persona con tantito miedo. Pero toda tu vida te vienen diciendo eso y no haces caso. Pero el eje de la Tierra, o sea, literal, el eje literal, hay un eje que es el polo magnético, o sea, el campo magnético de la Tierra tiene un eje, pero la rotación de la Tierra varía, como el campo magnético varía, y durante el año ha estado cambiando levemente, lentamente, pero ha estado cambiando el eje de rotación de la Tierra. Y es la Luna lo que mantiene la Tierra más estable en eso, por su gravedad y dando vuelta alrededor, como que le va haciendo así, como haces con pollitos, o sea, hace así con la Tierra y la mantiene.
Pero como vimos en Apocalipsis, o sea, llegará un momento que las potestades de los cielos serán movidos. O sea, en cosas van a cambiar. Y inclusive cae un meteoro, cae al mar y contamina el mar. Y no sabemos de qué sería, pero el agua se vuelve tóxica de gran parte del mar. Entonces decimos, ay, pero ¿cómo? Como nunca ha sucedido, decimos que nunca puede suceder. Pero la primera vez que te enamoraste, nunca te habías enamorado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabes que ahora estás enamorado? Si nunca has estado enamorado. Pero bien que abres tu boca, ¿verdad? O sea, el ser humano opina y declara y expresa, hace muchas cosas. Pero si no sabes lo que es estar enamorado, porque nunca has estado enamorado, pero bien que sabes que ahora estás enamorado. Y el problema es que gente en tu vida a veces dice, no, eso no es amor, es infatuación, es esto, es calentura, son hormonas, o sea, sigue derecho, no hagas caso, o algo así, pero tú según, no, yo sé. Entonces el hecho de que algo no ha sucedido antes no garantiza que no pueda suceder. Esa es lógica simple, básica. Por eso, o sea, nunca antes cocinaban usando un microondas. Es más, nunca antes cocinaban usando una estufa de gas, hazme favor. ¿Cómo llegaste aquí? Si no llegaste caminando, nunca antes había de motores de combustión. Lentes va a haber en el futuro si estos los descompongo. Pero nunca antes había motores de combustión, entonces no puede ser. Ahora es natural para el ser humano cuando ves gente así que viene de un pueblo. Hubo la tía Joaquina, allá en donde vivimos muchos años, la tía Joaquina en el pueblo vino a visitar a sus primas y sus sobrinas y todo eso, la tía Joaquina. Si tú tuviste una tía Joaquina, sabes, y tenía su forma de hablar igual del pueblo, un pueblito en estado de Puebla, y vio donde su sobrina trabajaba, que era una maquiladora de ropa. Entonces un edificio alto, vamos a decir como esto, como las oficinas del ISSSTE, así, o sea, simplemente como un cubo, así, con pocas ventanas y todo, y dice, o sea, y ella empezó a decir, bueno, entonces, ¿qué hacen allá adentro? No pudo imaginar qué es lo que hacen ropa. O sea, porque ella sabría que si está reparando su mandil o algo así, que es aquí sobre tus piernas, estás sentada en tu cocina y estás haciendo esto, o sea, eso así se hace ropa. Entonces, no. Entonces era difícil convencer a la tía Joaquina que en ese edificio hacen ropa. ¿Okay? Y dice, ay. Y vamos a hablar hoy de inocencia, que decimos o que es la etapa de inocencia de la humanidad aquí en Génesis. Pero nosotros tenemos la idea que inocencia es lo mismo que ignorancia, ¿ok? O de ser infantil, ¿no? Inocente. Porque hacen bromas en el Día de los Inocentes. ¿Y qué te dicen cuando caíste en la trampa? Inocente. Que no es lo mismo de lo que dice aquí en Génesis, y vamos a tener que leer. Pero simplemente viendo eso, cómo la tierra fue cambiada, y todo a raíz de simplemente decir, yo voy a hacer mejor esto. Dios vio que todo era bueno. Y ellos dijeron, no, podemos hacerlo mejor. Entonces cerraron así la Paloma de la Paz, aquí el Niño Artillero. Podemos hacerlo mejor. Nunca lo hace mejor, pero al menos sientes que hiciste algo. Entonces dice, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces trabajar no es parte de la maldición, no es parte del colapso espiritual por desobediencia. Trabajar era parte de lo que era bueno en gran manera. Entonces, ni modo, ya no te puedes quejar. Que lo labrara y lo guardase. Es interesante eso también. O sea, es un ambiente perfecto, es una ecología perfecta. No está como yo, que en tus rosas y luego hay plaga y
sí, a ver qué le he hecho y todo eso, y ahora por qué las hojas están amarillas y esto qué es, y así. En una noche vienen las hormigas cortadoras y así se llevan todas las hojas de tus plantas y dices, Adán, ven acá. O sea, que eso, todo es tu culpa. Okay. Pero tienes que entender, o sea, es como, con eso batallamos y es poca cosa, porque son plantas de ornato. No importa, no morimos de hambre, nomás se ven tristes mis rosas, ¿ok? Entonces, o ni se ven porque nomás quedó el esqueleto y hasta que no saque nuevas hojas. Pero viendo, o sea, ¿qué es lo que hubo? Y Adán que lo labrara y lo guardara. Entonces, muy probable porque estaba huerto en hebreo, es un lugar cercado, esa es su definición básica. No de lo que se cultiva, sino de su definición de espacio. El espacio que Dios hizo era cercado, el huerto de Edén. Y Adán tenía que vivir ahí, completar, mejorar, y probablemente, o sea, llegaría el momento en que esto realmente viene siendo como la sede de la humanidad, pero no su hogar permanente, porque no cabrían. O sea, multiplicándose la gente, como hoy, no cabrían en ese espacio. Entonces, ¿qué sería la intención de Dios? Pues que hicieran más amplio el espacio. Entonces, ¿quién sabe cómo era la cerca? No era de malla ciclón o alambre de púa o algo así. Entonces, ¿cómo quitar parte de la cerca y expandir? O simplemente hacer como colonias fuera del huerto de Edén, donde han mejorado, han embellecido lo que ya era bueno en gran manera, pero Adán tenía una libertad creativa para hacer a su criterio, así creciendo y aprendiendo y entendiendo más cómo son animales, cómo son plantas, o sea, hacerlo mejor. Y Eva con él. Y entonces cuando habla de que ayuda idónea es adecuada. Y cuando Adán la ve, cuando formó a Eva, vamos a ver eso, porque los paralelos que se forman son intencionales de parte de Dios. Entonces lo puso en Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces le dijo, hay una limitación aquí. Ahora, entonces lo que estamos viendo es que Dios hizo el Edén para el hombre y habiendo hecho el Edén lo puso allí. No es como que ahí está Adán y no tiene nada que hacer, entonces Dios va llenando su entorno de juguetes o algo así, sino hizo el Edén y puso al hombre ahí, ¿ok? Y ya estando ahí, Dios hace una cosa. Dijo Jehová Dios, y ahora es Yahvé o yo soy en hebreo, yo soy Elohim. Jehová Elohim, dijo Jehová Dios. Entonces en su trato directo con el hombre, dándole su mandamiento, dándole su bendición, diciendo lo que es su expectativa para la humanidad y todo eso, así es esto. Entonces cuando Jesús en el Evangelio de Juan, y te lo dejo de tarea, puedes ir leyendo en el Evangelio de Juan y encontrar 7 veces que Jesús dijo yo soy y dice que es. Uno es yo soy el buen pastor. Y luego, pero hay una señal, no necesariamente un milagro, pero típicamente un milagro, una señal divina que demuestra lo que él está diciendo. Por ejemplo, es como que muy conectado cuando dice yo soy la resurrección y la vida, y luego resucita a Lázaro 5 minutos después. Entonces es muy fácil hacer la conexión. Pero cuando él dice yo soy la vid, si uno permanece en mí, llevará fruto. ¿Qué es la señal? ¿Okay? Yo soy el buen pastor, la señal. Entonces no es necesariamente un milagro, pero hay algo que demuestra lo que tú estás diciendo. Si puedes encontrar esas 7 cosas con su señal, o sea, lo que demuestra
Tu vida va a ser mejor, más fortalecida y vas a conocer mejor a Jehová Dios. O sea, cuando dice yo soy, porque antes de que Abraham fuese yo soy, y tomaron piedras para apedrear a Jesús por blasfemia, diciendo que Él era Dios. Entonces ellos lo entendieron perfectamente porque Él está hablando en arameo, que es primo del hebreo. Entonces dice eso y todos entienden lo que Él está diciendo. Y que tus labios no pueden pronunciar el nombre de Dios, Jehová. Y Jesús dice, yo no tengo pecado, yo no tengo engaño en mi boca. Yo puedo decir su nombre, es mi Padre. Entonces es importante ver eso, que Jesús lo hace, y lo hace con franqueza y sencillez y así, y todo el mundo se altera y se enoja. ¿Ok? Pero entonces, a menos que ustedes crean que yo soy, así también morirán. Entonces igual se espantan cuando Él habla de esa manera. Entonces viendo eso en San Juan, lo que está diciendo aquí, y cada vez que Jesús dice algo así en San Juan, no tenemos tiempo, pero por eso te lo dejo de tarea. O sea, cada parte de eso Él está diciendo, yo soy eso, y te das cuenta, yo necesito lo que tú eres, no lo que tú haces por mí. También lo necesito, pero más aún necesito quién eres. Yo soy, dame uno. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces es importante para nosotros ver eso. Yo necesito eso. Yo soy la luz del mundo. Yo soy te voy a decir uno más, mira cómo te soplo. Yo soy la puerta. Entonces cuando buscas, pues ya te di casi todas las 7 declaraciones que Él hace, pero con eso puedes entonces decir, sí, yo necesito entrar y para eso necesito una puerta. El que por mí entrare será salvo. Ok, necesito lo que Él es la puerta. Ok, entonces viendo así, Adán ya tenía todo eso. Todo lo que Dios es, ya lo tenía. Y lo desechó. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, adecuada. He dicho muchas veces a hombres que ya llevan algún tiempo casados, que si tu mujer no te parece después, o sea, vivió como soltera en casa de sus papás, vivió la vida que vivía, la acostumbraron, la educaron así, o no la educaron, o es una bruta. Pues como haya sido, cuando se casaron, 5 años después, porque así se renuevan las células de tu cerebro y todo eso, 5 años después es lo que tú le has hecho. Y todos los hombres ahorita ya se arrugaron. Es importante ver eso. Por eso dice, gózate, dice en Proverbios, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué? Porque va a ser la mujer de tu vejez, mijo. O sea, entonces gózate con ella. O sea, que la vida que tendrán la están construyendo. ¿Ok? Entonces es importante para eso. Pero no es que me equivoqué. Too late. Eso es muy tu culpa, porque igual te decían, hija, no te conviene. No me gusta, él vota así, o él va a la América y nosotros somos Cruz Azul o viceversa. O sea, por X razón no te conviene. Entonces cuando luego dicen, no voy a dejar lo que mis papás me enseñaron. Pero sí lo dejaste porque te casaste así, o fuiste a hacer eso, o te decían que no fueras a esta fiesta y necia. Entonces todos estamos aquí con una canasta con notas y facturas, ¿sí o no? Y Adán no tenía recriminación, no tenía represalias, no tenía remordimiento, no tenía nada de eso. Simplemente Dios dice, para que sea adecuado, le voy a hacer una ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos. Dice, no, pero ya lo había hecho, sí, pero lo está contando al modo oriental, que no nos gusta, pero luego ves Netflix, o sea, no te entiendo. Nada más veo cortos de lo que están, digo, qué bueno que nunca estoy pagando Netflix porque no están produciendo cosas que, o sea, es incoherente muchas veces la argumentación de los programas. Pero ahí estás, tirando baba porque no tienes nada que hacer en tu casa. Entonces, hay que ver esto, que la forma de contar lo que pasó está repasando algo, está recordándote. Porque el modo no era, a ver, lee esto y luego comentamos lo que has leído, sino escucha. Entonces recitaban por memoria historias y todo eso. Entonces, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y ya cambiamos los nombres, pero como Adán le decía al hipopótamo, eso era ya su nombre. Y nosotros entonces, para ser más inteligentes, dijimos, vamos a ponerles nombres botánicos en griego, nombres zoológicos en griego y todo eso para que el mundo quede así, porque es el nuevo sacerdocio, ya no es con sotana negra, sino con bata blanca, y nosotros decimos lo que es real. Entonces vamos a decirle hipopótamo. Pero sabes, si tú veías un hipopótamo y estás en tu canoa en el río y hay un hipopótamo y sale y abre la boca, ¿sabes cómo se llama el hipopótamo? ¡Córrele! Porque son realmente muy peligrosos. ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo le puso a Adán? Pues no córrele tampoco. A lo mejor le puso hipopótamo, pero en otra versión. Pero necesitamos ver eso, que suponemos, o sea, la base de toda la premisa humana el día de hoy es que nosotros estamos más avanzados y tendemos mejor y producimos mejor y resolvemos mejor que los de antes, empezando con tus papás. Y luego ellos decían lo mismo de sus papás y así, al infinito hasta llegar a Adán. Y Adán no puede decir, no, pero lo que pasa es que... todas las facturas las vamos amontonando a sus pies, porque ya no caben en sus manos. Todo eso es tu culpa, Adán, es tu culpa. Cuando sepultas a otro difunto, cuando estás con la familia y su duelo, de lo muy ligero estás con plagas en tus rosas y dices, ay, es tu culpa, Adán. Pero cuando estás en un sepelio, eso es lo que estar bajo maldición. Y después que Adán era inocente y no sabía, y por eso fueron engañados, porque eran inocentes. No tú inocente, todo el mundo te engaña bien fácil, pero no era un inocente. Ahora entonces vamos a seguir leyendo. Entonces formó pues en la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos. Y el último que le pone nombre a Adán fue, ¿cuál? El delfín. No tienes barrio, pero bueno. Entonces, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces era un ejercicio todo esto, que Adán, conociendo su entorno y con el privilegio de etiquetar su entorno y decir manzano, cerezo, hipopótamo, así, a todas las cosas. O sea, tú tienes que inventar las palabras porque pues no hay idioma. Lo que así, tu maravilla, tu asombro al nombrar cada cosa. Pero veamos lo que pasa. Y puso Adán nombre a toda bestia y así, pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. A una amiga que estudió conmigo en la escuela de evangelismo, su mamá le dijo a su hermano, porque como que para ella no se apuraba a casarse, era otra época, o sea, ya tienes 20 años, entonces búscate una mujer que te lave los calcetines.
Y dices, pero no es romántico, pero a fin y a cabo es práctico. O sea, si te aguanta eso, puedes ser feliz. En fin. Y puedes estudiar una carrera de psicología y no te va a dar nada para hacer estas realidades en tu vida. Realmente tener que soportar a un pecador junto a ti, pero bien junto a ti y que no te deja en paz. O sea, todos tenemos que ver lo que esto representa. Y aún así, poder ser felices. Es una maravilla. Con todo lo que hemos perdido, todo lo que se ha distorsionado, tan lejos realmente del instructivo para saber usar lo que nos ha dado, y aún así descubrimos que por la gracia de Dios podemos ser felices. Entonces Dios es bueno y no nos dejó sin esperanza. Entonces dice, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, que no es el hueso en sí, y cerró la carne de su lugar, es su costado. Pero decir sus costillas, ok, entonces podemos decir eso. Pero a rato, o sea, alguien puso una foto del álbum de fotos de la familia de Adán, y pues esas son las fotos de los abuelos. O sea, es una costilla y un puño de tierra. O sea, ¿de dónde salió Adán? ¿De dónde salió Eva? Y dices, y te quedas así, dices, creo que eso no es lo que Dios queremos que se entienda. Pero algo importante con eso es que la genética entre un águila y un hipopótamo nunca podría, o sea, su modo de vivir, sus instintos, todo lo que es el diseño del animal, nunca podría haber otro nuevo de esa combinación. El ser humano sí. Entonces, cuando hablan de racismo y de razas, hay una sola raza. Cualquier ser humano puede combinarse con el sexo opuesto únicamente y producir un tercer ser humano, del color que sea. A lo mejor pinto sales, pero sales. Entonces es importante para nosotros darnos cuenta qué es lo que hizo Dios. En primer lugar, hizo lo que hizo con jirafas, hipopótamos y todo eso, pero no había eso para Adán. Y entonces aquí, pues esto es básico. Adán está viendo, esto es básico. Es fundamental. Entonces, hizo caer sueño profundo, le puso anestesia. Y le abrió y sacó algo de dentro de él y formó de eso a Eva. Adán sacó un puño de polvo de la tierra para hacerle. Entonces dice, ay, pero pues, estás diciendo que soy corriente. Sí, mío, corriente. O sea, del polvo has salido y al polvo volverás. Y realmente cuando hacen una cremación, ¿qué es lo que entregan? Una jarra de pétalos de rosa, ni de gardenia, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que te entregan? Polvo. Lo único que queda son minerales. Y todo lo que Dios así, o sea, ¿cómo sería? No sabemos, porque nadie lo vio, pero y si hubieran esperado, a lo mejor Dios podía hacer. Así como se forma un bebé, ¿cómo hace? O sea, en la formación, simplemente en cuestión de minutos algo pasa. O sea, es increíble cómo se va formando el embrión humano. Entonces decimos, pero ¿cómo formó Dios a Adán? Más o menos así. Pero sin ombligo, eso es una pregunta teológica, si me puedes creer. Así en seminarios discuten y debates si Adán tenía ombligo, si Eva tenía ombligo. Entonces, o sea, ¿qué es lo que Caín y Abel y todos sus hijos? Oye, ¿por qué yo tengo ombligo y tú no tienes mamá, tú no tienes papá? Son las preguntas que hacen. Es que Dios me formó de la tierra. Oye,
¿Y por qué ya no vemos a Dios? Y lo tienen que decir. ¿Por qué te tienes que ir a trabajar, papá? No es mi culpa. Pero tampoco es culpa de tus hijos porque necesitan tenis, porque necesitan algo, que cuadernos, que la escuela. O sea, pues así es. Trabajamos. Y no es feo, es bueno. No más que ahora es penoso, fatigoso. Entonces, y mientras dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre. Entonces, Adán salió de la tierra, pero Eva salió de Adán. Y dicen, no, la mujer es igual. Y ve lo que, o sea, me van a odiar, pero ve lo que el feminismo ha producido en la tierra. Más caos. Y no es que la mujer no, o sea, la mujer, según San Pedro, es coheredera de la gracia de Dios. No participa de la gracia de Dios por su papá o por su marido, sino porque ella tiene acceso directo a la gracia de Dios. Entonces, Dios nunca puso ese conflicto en su lugar. Eso es lo que el pecado trajo a la humanidad. Pero lo que ha sucedido, y ves cuando llevas algo a n grado, al infinito, hasta que ya no se pueda llevar más, por lógica, cuando la mujer dice yo soy mujer y yo puedo invadir todos los espacios del hombre, su ropero, su celular, o sea, yo puedo invadir, y profesionalmente. Nada más que no vas a ver mujeres en todo lo que las estructuras de Pemex en el Golfo de México, porque físicamente no pueden hacer eso. Exige demasiado. Entonces, pero invadir todo. Ahora, el problema con eso, al hacernos ajenos al diseño de Dios, entonces llega el momento que a hombres están invadiendo sanitarios, vestidores y deportes de mujeres. Y es grotesco y es peligroso, y quedó con una lesión en el cerebro, hazme favor, jugando voleibol. Pero como el otro era un hombre que dice, yo soy mujer y yo voy a competir. O sea, es un lugar 400 y pico a nivel nacional, pero si ingresa a un equipo de mujeres ya sube de rango, es ganador. Entonces el problema cuando tiramos todo eso al suelo, produjo caos. Ahora, ¿qué sería la solución? Y normalmente la solución que se propone es equivocada, porque nos hemos hecho ajenos al diseño de Dios. Entonces hablan, no, pues hay que ser tradicionales. Digo, pero tradición es lo que fue transmitido. ¿Qué es lo que nos han transmitido? Caos. Desde el principio, caos y miedo. Entonces, o sea, tenemos que recibirlo desde arriba. Es un problema. Un apologista, con sincera pregunta, preguntó en X, en Twitter, preguntó acerca de inteligencia artificial. ¿Qué sería la ética para un predicador ocupar inteligencia artificial en la preparación de un sermón? Y yo nomás dije, bueno, como ya hacen plagio de YouTube, es lo único que falta. O sea, de por sí es copy-paste en muchos casos. Pero tenemos, es algo más. Durante 2 décadas tenemos Wikipedia, pero en universidades te van a decir que no puedes ocupar Wikipedia como fuente de información. No tiene autoridad Wikipedia. Pero lo que se hace en una búsqueda, que es lo primero que llega, Wikipedia está contestando y no es inteligencia artificial. El problema de Wikipedia es que mucho no es verificado, simplemente es la opinión. Cuando el presidente Clinton y todo, y hubo escándalos y todo, alguien entró en Wikipedia de Bill Clinton y de Hillary, así, y cambió la historia, borró y puso otra historia alternativa. O sea, tú puedes hacerlo. Alguien podría decir, Semilla Cuernavaca es esto, y no es cierto, pero pues ya se publicó en Wikipedia, entonces pues ha de ser verdad. Entonces, chisme.
Ahora, si Wikipedia y ese tipo de información en Internet está contaminado y te obliga todavía a checar y verificar fuentes, lo que sucede con inteligencia artificial, nomás piénsalo, es que también es formado e informado por los usuarios, es la interacción. Entonces, ¿nunca has visto así navegando algo? ¿Esta respuesta fue ayuda? ¿No? O sea, es una búsqueda o ¿qué es esto? Entonces, esta información te resultó útil. Entonces, esta interacción con usuarios produce lo siguiente. El algoritmo, que es cómo es el flujo de información y de dónde viene y a quién llega, es humano. El algoritmo es configurado e informado por usuarios que son pecadores, hijos de desobediencia, igual que los demás. O sea, cuando ves cómo la Biblia nos escribe, ¿dejarías que alguien así te dijera, esto es la verdad? Ahora, ChatGPT ha funcionado muy bien en cuestiones de diagnosis en medicina. ¿Por qué? Configurado e informado por usuarios médicos. Entonces hay un intercambio de diagnosis, de tratamiento, de resultados, de síntomas. Todo eso, esa información se está depurando y puliendo constantemente. Pero si haces una pregunta de filosofía acerca del cristianismo, no sé si estabas aquí alguna vez, hice esto, digo, bueno, ¿qué es la divina providencia? Hablando de divina providencia, es un término que ya no se ocupa. Imagínate, allá en mi rancho había una farmacia, divina providencia, dices. Entonces esa medicina sí cura o quién sabe. Pues divina providencia, Dios es soberano, tómalo a ver qué tal. Entonces, pero piensa en eso, ¿qué es lo que significa? Que empezó a hablar mi celular, que lo pongo nada más para saber cuánto rebasé el tiempo permitido aquí. No es para saber cuándo paro. Entonces, o sea, dije, ¿qué es la divina? Y el teléfono me contestó, según yo tengo eso desactivado. Y dice esa voz que nos choca. En la siguiente bifurcación, así, esa misma voz dice, la divina providencia no existe. Y me quedé así. ¿Y a usted quién le preguntó? Pero ¿quién le informa? Y entonces ahora tenemos ChatGPT, tenemos Grok y todo eso. Y necesitas saber eso, que el algoritmo es humano, es caído, es parte del colapso humano. Y gente pregunta todo el tiempo cualquier cosa. Y hasta le vas a poder preguntar a ChatGPT con quién me debo casar. Porque una configuración que tiene es que recuerda tus conversaciones. Entonces tus babosadas, tus payasadas, tus búsquedas, todo eso. Y luego, cuando aún según está desactivado, te está escuchando. Solo Dios nos puede poder salvar de eso. Entonces, dijo Adán, cuando él despierta, ve, y otra vez su reflejo y su reacción, viendo algo nuevo en su entorno, ¿qué es lo que dice? Esto es ahora, pero en hebreo es mucho más exclamatorio. En hebreo es así, ya, el paso perfecto. ¿Qué forma de decir, no? Y el problema que tienen hombres y mujeres, vamos a hablar de la primera unión matrimonial que fue Adán y Eva, que no fue perfecta, empezó bien, como muchos, es esto. La mujer, aunque le digan 100 veces que no, la mujer se casa pensando que el hombre va a cambiar y lo más probable yo lo cambio. O si es muy cristiana va a decir Dios lo va a cambiar. Entonces se casa y no cambia. Aunque yo te lo diga 100 veces, no me crees, hija, ya lo comprobé, no va a cambiar. Dios lo está salvando, lo ha salvado, lo está salvando y lo salvará. Pero no, Dios no lo está configurando para ti. Gran decepción.
Dios lo está salvando para Él, para Dios mismo, Elohim, Jehová Dios. Ok, y el hombre se casa con una ilusión también, como Adán. Ya, el paso perfecto. Y no va a cambiar, o sea, ¿cómo? O sea, es buena en gran manera, o sea, ya. Y cambia todo el tiempo la mujer, cambia más que una vez en el año, o sea, cambia todo el tiempo. Eso es parte de su encanto. Y luego al hombre, pues porque no puso atención, no le encanta que cambie todo el tiempo, pero cambia todo el tiempo. Entonces existe ya una decepción muy pronto en cada matrimonio. Esto no es un seminario de matrimonio, pero lo que pasa aquí es muy importante. Hay una unión orgánica, biológica, celular, entre nosotros, hombre y mujer. ¿Ok? Hay algo así, por eso es muy serio. Y luego dice y da esta descripción. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, pero ya, el paso perfecto, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Porque no soy hipopótamo, no soy caballo, no soy pez, no soy águila. O sea, el paso perfecto. Pero qué curioso decirlo así. En toda la mitología de todas las culturas, la mujer es el origen del mal. Que estaban bien y entró la mujer y eso es el origen del mal. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y coloca la responsabilidad por todo sobre Adán, no sobre Eva. Qué diferente. Y donde ha entrado cristianismo bíblico en cualquier cultura, cambia radicalmente la condición en la que viven las mujeres. Dice, pues a mí no me ha mejorado mi condición. No es por falta de hablar yo, hasta que te quedas dormido y luego dices que no supiste de esto en un estudio bíblico, pues ¿quién te entiende? Entonces, pero él dice, esto es el paso perfecto, pero checa eso. ¿Cómo caminarías si tuvieras 2 pies derechos? Ahora, ¿cómo podrías simplemente echar tortillas con 2 manos derechas? Pues sí, pero ahora sí son iguales. No, son idénticas y no sirve. Tu mano derecha y tu mano izquierda no son idénticas y son complementarias. Así, aplaudir, dar un masaje, agarrar sartén y espátula, tomar así, tornillo y tuerca, clavo, martillo. O sea, es esto. Es el paso perfecto porque así no tropieza. Así no es torpe, pero mi matrimonio es muy torpe. Esa consecuencia de lo que viene en capítulo 3. Ahora cuesta trabajo. Antes era Adán simplemente ver eso y su reacción. Exactamente. O sea, asombro y maravilla y gratitud. Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, lo que tenemos que estar pensando es que Dios todavía sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Pero cuando hablamos de inocencia, y es que estaban en su inocencia, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ese impulso, esa atracción es muy fuerte. Y a consecuencia del colapso, la caída, varios impulsos son mucho más difíciles de gobernar. Aun cuando tenemos uso de la razón, se desconecta de la razón muy fácilmente y nos volvemos impulsivos. Eso es el más descriptivo. Y estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Ahora todos ustedes, aun el más fachoso,
Todos ustedes escogen lo que van a poner, lo que van a vestir, así, si te arreglas, si te peinas, o tu despeinado, tu look, es parte de arreglarte, pero todo es así, es presentarte de la mejor forma para conseguir la reacción, la impresión más favorable. Lo hacemos si vamos al súper. Las mamás lo hacen, o sea, tiran al niño así en sus pijamas, llegan a dejarlo en la escuela, pero a mediodía, cuando recogen a los niños, viene listo para alfombra roja, entrega de Oscar. Tu niño se llama Pepe, pero es el premio Oscar. O sea, súper arreglado. ¿Por qué? Porque todas las demás lo hacen, entonces no puedes llegar igual en tus pijamas hacia mediodía. Aunque te cambies y volviendo a casa dicen, ay no, pero qué feo, y quitar tus pestañas postizas y todo. O sea, ve esto. Entonces sí tenemos esto. Todos queremos presentarnos de la mejor forma para causar la impresión más favorable para nosotros. ¿Ok? Eso es normal. Y ellos no tenían que hacerlo. Alguien hizo un comentario en Hollywood. Digo, ¿qué mundo es eso? Pero dice que dice el fenómeno de actrices de cierta edad, de repente hacen van y les hacen como una presentación de fotos al desnudo, como para Playboy o algo así. Y digo, así, pero alguien del medio ambiente dice, lo que pasa es que se van dando cuenta, es la última vez que me podrían ver así y todavía causar una impresión favorable. Digo, qué interesante, que hasta qué grado. Pero es eso, o sea, nadie quiere ser visto en una situación tan vulnerable. O sea, lo que haría mucho más fácil, diferentes estudios en laboratorio, es que si todos tuvieran que vestir la misma bata que no cierra atrás, dirías, de aquí soy, ok, no hay problema. Abren una puerta por ahí y el aire y todo eso está, o sea, así, pero nadie, o sea, porque te sientes vulnerable. Todo el mundo está bien y yo no. ¿Nunca has soñado cómo llegas de repente a un lugar importante, la escuela o algo así, en tus pijamas o así? Yo soñé en un festival de vida que bajé al lobby del hotel porque ya teníamos que ir a un lugar y traducir y todo eso, y así. Y que ni siquiera me enjuagué en la regadera, o sea, estaba lleno de jabón y así, y desperté así. Entonces, aún de adulto te sucede. Qué incómoda condición sentirte tan vulnerable, tan no adecuado para el momento. ¿Okay? Entonces estaban ellos así, no se avergonzaban. El ver la totalidad de quién es, sin poses, sin arreglos, sin maquillaje, sin nada así. No era atractivo, todo era bonito, todo era hermoso en gran manera, pero era eso. Entonces, lo que perdimos, una de las cosas más centrales a nuestra naturaleza, lo que perdimos fue el poder ser vulnerables y no incómodos. Vulnerable pero no incómodo. Es difícil. Ahora, es algo que tenemos que superar, y si no lo supero, me tienes que aguantar. Y puedo contarte toda mi infancia y todo esto y de por qué no me siento incómodo. Ok, ahora, inocencia no es ignorancia. Inocencia viene, su raíz es de donde viene en latín, en nuestra palabra nocivo. Inocente o inocencia es no nocivo. No es tonto, no es ignorante, no es infantil. Es no nocivo. Entonces, el problema es quien vive contigo, quien vive conmigo, encuentra a una persona que sí es nociva. Somos tóxicos, contaminamos nuestro entorno, lastimamos, ¿ok? Caemos gordos. Todo eso, o sea, de repente resulta que no soy letal,
quizás. No soy letal, pero hago daño. Donde yo vivo, hago daño. Y siempre estamos tratando de reparar y remediar los daños, pero somos tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que Pedro tuvo? Un segundo de autoconocimiento y revelación con la pesca milagrosa. Y en el barco se pone de rodillas en el barco. Y así el barco está lleno de peces, se está hundiendo el barco, pesa tanto por los pescados y todo eso. Y Pedro está en eso y se hinca y dice, apártate de mí. Él no pensaba que Jesús sabía. Jesús es un inocente en cuanto a la pesca. Dice, boga mar adentro, pero hemos estado pescando toda la noche. Sí, entonces Dios hizo que así donde fuera el barco, fueran así todos los peces, así en una columna, así, bajo el agua. Así, ahora boga mar dentro, echa tus redes. Ahí están. En ese momento donde Pedro se sentía no vulnerable, porque yo sé y tú no, obedeció, y eso es el primer paso para otra vez tener el paso perfecto. Parte de la encarnación, o sea, que Dios se hiciera humano, fue para ver cómo alguien camina sin tropezar. ¿Cómo es? Nadie pudo aprender a bailar cumbia nomás mirando. 3 tequilas se te sacan a la pista, aprendes cumbia. Pero, o sea, y si no, nadie se fija porque también ellos están ya mareados. Pero, o sea, ¿cómo es eso? Y entonces, ¿cómo tomar un paso sin miedo a caer? Sin miedo a tropezar, sin sentirme expuesto que todo el mundo me está mirando, ¿no? Una quinceañera va ensayando cuánto tiempo para salir en su 15 años así, de zapatillas y todavía, pobrecita, o sea, le falla. Pero que al menos vean que no soy tan torpe, ya no soy hace un día tenías 14 años, eras torpe, de repente nomás amaneció y ya puedes. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo nos presentamos? Qué difícil es para el ser humano eso. El simple hecho de extender la mano, ¿ves lo que nos quitaron? De extender la mano y saludarle mano y mirar los ojos. Qué difícil es. Nos hicieron muy vulnerables, ¿verdad? Y es difícil porque entonces nos congregamos, ahora estamos rodeados de cristianos y descubrimos, estoy rodeado de cactus. O sea, se ven bonitos, pero tienen espina, ay. O sea, estamos así, qué difícil, es complicado, porque todavía somos parte del colapso, parte de la caída. Es complicado, pero Dios lo sabe. Por eso dijo, no coman esto. Pero entonces, ¿por qué lo dejó ahí? Eso lo dejamos para después. ¿Por qué lo dejó? Pero checa esto. Él dice, porque en el día que comas o comieres, ciertamente morirás. Y en hebreo lo que hacen para ser enfático es repetir el verbo. Entonces lo más cercano que podemos traducir es muriendo morirás. Es contundente, es enfático, es para que no te quede duda. Entonces cuando en el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciendo ciertamente, es esto, es como te digo, o sea, enfático, es así que no te quede ninguna duda. Entonces, ¿qué le dice al ladrón en la cruz? Ciertamente, o de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que no te quede duda. Y tenía mucho por qué dudar de perdón. ¿Okay? Tenía mucho por qué dudar. Entonces, cuando Jesús dice, de cierto les digo, uno de ustedes me va a entregar.
O sea, era enfático y que no, sabes que estás muy cansado, estás muy así, no sé. O sea, ya has estado mucho en el sol estos días, subiendo de Jericó y a lo mejor estás delirando o algo así. No es cierto. No, les digo la pura verdad. Uno de ustedes me va a entregar. Pero entonces Dios dice, muriendo morirás. Pero Adán, ¿qué sabe de eso? Dios dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero Adán hizo esto y entonces Dios tuvo que presentarse con un atributo para algo que no existía en Edén. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, viendo eso, se queda tinieblas, no sería un lugar tenebroso, un mundo tenebroso, no sería una amenaza, sino simplemente deleite de ver oscuridad y estrellas o no estrellas, o ay, qué bonito, todo es bonito. Entonces, o sea, todo lo que venía, y Dios dice, muriendo morirás. ¿Qué está diciendo? Hay algo que es final, pero es un proceso. Y cuando la serpiente le está diciendo a Eva en capítulo 3, veamos esto, versículo 4, capítulo 3. La serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero en hebreo es, muriendo no morirán. O sea, como la construcción, muriendo no morirán. O sea, ¿y qué es lo que nos dicen hoy? Simplemente pasas a otra dimensión. Así. Y tus vibras y estás ya así en otro plano. Y tú así, pero estás en otra. Y por eso tienen la idea que todas tus mascotas te esperan en el cielo. A lo mejor. La Biblia realmente no dice, pero te lo garantizan. ¿Por qué? Porque eres de la tierra y quieres llevar todo esto contigo. Es la razón. Es una mudanza que no aceptamos. Entonces es eso, y todos tus seres queridos también, o sea, bruma así, entonces ya canonizado, ya es el beato abuelo mío. O sea, y puede haber sido un demonio durante su vida, pero ya está en otra dimensión donde no hay chupe, entonces ya no peca. O sea, no sé qué, pero hay una teología en eso. Y muchos lo traen, hasta cristianos lo traen, pero no es lo que Dios le dijo a Adán. Y no es lo que la serpiente, la mentira fue eso. Muriendo no morirás. Que era verdad. Porque muere nuestro cuerpo y seguimos. Y toda la confusión del colapso de la humanidad es pensar que lo físico es más importante, es esencial de nosotros. Porque primero existió polvo de la tierra, después existió Adán hecho de esto. Entonces, no, pero mi cuerpo es quien soy. Sí, pero no es todo acerca de ti. Entonces la serpiente dice, muriendo no morirás. Y luego dice otra cosa. Insinúa otra cosa. Vamos a Juan capítulo 19. Versículo 31. Jesús en la noche que fue entregado, tomó pan y ¿qué dijo a sus discípulos? Tomad, comed, es mi cuerpo entregado por ustedes. Asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, beban esta copa. Es la copa del nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes. Entonces, muy importante ver eso, qué es lo que pasa. Pero ahora en Juan, en la cruz, en la crucifixión, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, que era el siguiente día, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Entonces eso acelera y mueren en lugar de días, mueren en minutos por asfixia. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, que es una prueba forense de muerte, porque tenían que levantar acta
cumplimos la voluntad de Roma, murió Jesús de Nazaret. Pero ¿de dónde Dios tomó a Eva? De su costado. Y el segundo Adán, Dios le abrió el costado, pero usando la lanza de un soldado romano. Salió sangre y agua. Y Juan da testimonio. El que vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Todo lo que fue golpeado, encarcelado, exiliado, menospreciado, torturado y todo eso, su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pero entonces Jesús toma un pan y dice, tomad, comed. Pero ¿qué es lo que la serpiente dijo a Eva? Toma, come. ¿Qué es lo que Eva le dice a Adán? Toma, come. Trajo muerte. Entonces tenemos que ver, o sea, y Dios dice ahora va a haber un hombre, la simiente de la mujer, nacido de mujer pero no de hombre. Él va a decir eso ahora, toma, come, es mi cuerpo. Jesús dice con sus discípulos todavía en el aposento alto, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Entonces esto, o sea, eso así. Pero su costado abierto, el velo rasgado en el templo, o sea, todo es Dios abriendo, Dios abriendo, Dios abriendo. El camino que quedó cerrado, el costado de Adán quedó cerrado y Dios en el segundo Adán lo vuelve a abrir. Pero eso fue ya vida para la iglesia. Y todavía no llegamos al final de esto. O sea, tendríamos que tomar 3 domingos probablemente para estudiar lo que está en capítulo 3 de Génesis. O sea, simplemente viendo, oh, qué Salvador tenemos. Eso es un Redentor. Eso es el que necesitamos. Es pan de vida. Entonces, para que ninguno perezca, mas tenga vida eterna, si todo el que él cree que no perezca, o sea, Dios dijo, para que no mueras, así, que no perezca, sino tenga vida eterna. Entonces es vida plural, vida sin fin. Chaim, plenitud de vida. Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Chaim. Y todos entendieron. Eso es lo que necesitamos. No nada más para llegar al fin de la quincena o terminar el año no en números rojos. Siempre estamos viendo así en corto, en corto, en corto. Pero es, no, lo que Adán perdió. Vida, vida, vida brotando. Ríos de agua viva, o sea, pluralidad, plenitud. Elohim en nosotros, como Él nos hizo. Y lo hemos perdido. Entonces Jesús dice, sí, pero yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y nos peleamos con eso, que es muy angosto, que es muy reducido, que no es inclusivo. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Eso es inclusivo. Pero si hay un solo camino, el camino caben todos, nada más que no pueden empujar. Y la verdad y la vida. Y el Padre nos espera. Entonces eso es un hecho que tenemos que contender con eso diario y decir, sí, sí, sí. Y hay muchas voces ofreciendo otro camino, otra opción, otra puerta, otra agua, otro pan, otro cuerpo. Ahora ya el lema es esto, es mi cuerpo. Yo decido lo que hago con mi cuerpo. Y Jesús dice, yo también. Tomad, comed. Este es mi cuerpo. Entregado por ustedes. O sea, ¿qué haces con eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos?
a Jesús. Vamos a ponernos en pie. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Dios Elohim, del Altísimo Dios, Dios infinito y eterno, pero porque también te presentas a nosotros con un nombre, porque nos pusiste nombre y usamos eso. Todo tiene nombre. Aún el lápiz que digo que es mío tiene nombre. Las llaves de mi casa son mis llaves y somos tuyos. Y nos pusiste nombre, pero también nos te presentas con nombre para que seas nuestro Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Y siempre nos pones esto y nos obligas a tomar un paso más cerca, un paso más adentro. Y te pedimos, Señor, que todo esto tan grande, que aún el ladrón en la cruz, que su cabeza mala, su corazón duro, sus caminos torcidos, y en 3 horas pudo entender con inmenso dolor, entender quién es Jesús y cerrar el trato y entender y recibir y escuchar probablemente las últimas palabras coherentes que pudo durante el resto de su vida, otras 5 horas. Te digo que estarás conmigo en el paraíso. Te lo estoy diciendo. Entonces, Señor, nuevamente hoy abrazamos tus promesas y tu perdón y tu gracia y tu misericordia y todo esto que te ha hecho llegar cerca a nosotros porque no pudimos acercarnos. Gracias, Señor, por caminar literal en nuestras pisadas, rebasarnos y dejarnos tus pisadas para seguirte. Gracias, Señor, porque de tu estatura de los cabellos en tu cabeza, todo esto es humano y no tenías que asimilar esto tóxico que somos, porque no somos inocentes, somos nocivos y vemos en la cruz lo que esto trajo a ti y lo abrazaste. Te damos gracias, Señor, por la cruz. Te damos gracias también por tu resurrección. El paso perfecto. Esto ahora sí es vida. Esto ahora sí es libertad. Esto ahora sí es gozo y paz. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Y desde mucho tiempo atrás nos vienes diciendo cómo eres. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.